tal? Tengan todos una muy buena tarde. Eh, Vamos con nuestra próxima clase y esta la empiezo y la doy yo para que ustedes la puedan ver en otro momento, ya que no se han podido eh, conectar a la hora del curso. Entonces, procedo a compartirles pantalla y es de que hoy quiero compartir con ustedes este tema que considero por demás importante y que va a ser un punto eh, muy importante en esta educación que ustedes llevarán de ciencias sociales en quinto bachillerato, ya siendo su último año, para primero Dios, el otro año pues ya entrar a una carrera universitaria o a lo que ustedes tengan propuesto. Es importante que sepan que en Guatemala, si observamos nuestra historia, vamos a encontrar ciertos patrones que se han repetido desde lo que llamamos la conquista, ¿no? Recordar que desde aquellos años, siglo XV, siglo XVI, cuando los españoles venían a América y dominaban nuestros pueblos y ponían a su disposición a los indígenas de aquel entonces, eh, desde ahí ya se pueden observar ciertos patrones que se han ido repitiendo. Han sido simplemente patrones que se han ido repitiendo año tras año. Entonces, quiero compartir con ustedes estos tres ejes. Van a ser tres ejes los que vamos a ver, que son esos patrones de comportamiento que se han mantenido desde la colonia. ¿Qué fue la colonia? La colonia fue luego de la conquista que mencionamos, cuando vienen los españoles en las carabelas y, y pues vienen aquí en búsqueda de riquezas y a través de las personas originarias también encuentran un modo de extraer materia prima para llevarla al continente europeo y así mejorar su economía. Entonces, quiero compartirles que luego de esto llegamos a lo que llamamos la colonia. ¿Qué fue la colonia? La colonia fueron más de 100 años, fueron casi 300 años en los que el pueblo español hizo de estos territorios latinoamericanos una extensión de su territorio. Entonces aquí se llama el Virreinato de la Nueva España. ¿Qué es esto? Es de que nosotros formábamos parte del reino de España de aquel entonces, que dicho sea de paso, ha sido el reino que ha tenido más territorio, más esclavos y más terreno a su disposición. Y eso fue durante estos años, durante los años de la colonia. Entonces, vemos que en, pues en Guatemala eh, han habido ciertos patrones que se han ido repitiendo. Luego esto de la historia lo vamos a ver más despacio. Vamos a recorrer diferentes momentos claves de nuestra historia para así comprender nuestro presente, que eso es lo que buscamos con esta clase de ciencias sociales y formación ciudadana. Entonces, antes a iniciar de lleno a esta historia que vamos a ir recorriendo, es importante que observemos estos tres ejes. Ahorita se van a ver como muy conocimiento conceptual, pero ya irán viendo que cuando los veamos clase por clase, con los diferentes momentos históricos que fueron aconteciendo en nuestro país, vamos a encontrar que estos ejes en cada momento de nuestra historia tuvieron un modo de estar presentes, porque son ejes transversales. ¿Qué es un eje? Por ejemplo, si ustedes ven un carro, el eje de las ruedas, por ejemplo, es esa línea que conecta a una rueda con la otra. Y entonces el eje, ¿no? Entonces, eje es como el punto que conecta. Y transversal, ¿qué quiere decir? Algo transversal es algo que lo atraviesa todo. Entonces, cuando hablamos de ejes transversales, son cosas que atraviesan todo. ¿Qué todo?
historia de Guatemala. Entonces vamos a encontrar que en nuestra historia estos 3 ejes que vamos a ver han sido los que se han venido repitiendo. Y vamos allá. También dicho sea de paso, esta presentación no es de mi autoría, es de la académica Alejandra Medrano, historiadora de gran prestigio y que he tenido el gusto de recibir clases de ella en la universidad. Entonces, les comparto este material porque está muy bien preparado. Vamos a mover un poquito esto. Perfecto. Vamos a ver, el primero de ellos, ¿cuál es? El racismo y la discriminación. Entonces, ¿qué es el concepto de discriminación? Porque debemos empezar por ahí. Discriminar es diferenciar, distinguir, separar. Entonces encontramos que en nuestra sociedad se ha encontrado muy marcada por esto a lo que llamamos discriminación. Seguro ustedes lo han visto en el día a día donde se encuentren, como por ejemplo en algún ambiente se puede discriminar a la mujer porque no se le considera capaz, o en otro ambiente se le puede discriminar al hombre porque no se le considera que es algo que él debe hacer, pero puede estar ahí. Discriminación también ocurre de forma económica, discriminación por nuestra raza, y ahorita vamos a ver qué factores son los que dan lugar a esa discriminación. Y vamos al punto 2. El primero de ellos es la raza. Entonces, es una realidad de que Guatemala es un país multiétnico. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí convivimos muchas personas de diferentes razas. Esto es una realidad. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando una raza que se considera superior, porque esto ya sabemos que no es cierto, cuando una raza que se considera superior se cree en la posibilidad de oprimir a la otra. Y aquí ocurre el problema porque hemos encontrado en ciertas razas aquí en Guatemala, empezando por la criolla, que fueron aquellos hijos de españoles que se quedaron en nuestros territorios, y avanzando por otras razas, las mestizas, las extranjeras, se han visto en la posibilidad de decir, yo puedo discriminar, y no es así. Vamos a la otra, y es la religión. La religión encontramos que en nuestro país se ha encontrado fuertemente marcado por el catolicismo. Cabe mencionar que ahora, en estos últimos años, ustedes ven un poco las estadísticas de nuestro país, encontramos que el catolicismo ronda el 50 y las iglesias evangélicas el 40. Entonces, también cabe decir que esto está cambiando, sea cual sea su religión. El problema ocurre cuando, nuevamente, una religión se cree en la posibilidad de oprimir a la otra, creyéndose superior. Y vamos a otro punto, y este ya les mencionaba algunos ejemplos, y es el del sexo. Es muy bien sabido que vivimos en sociedades machistas. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros, los hombres, tenemos en ciertos ambientes, ya sean académicos, ya sean laborales, ya sean de hogar, tenemos cierta superioridad ante la mujer. Entonces, es de esta forma como ocurre esta discriminación. También sea en el sentido opuesto, y esto también cabe mencionarlo, porque hay en otros ambientes en donde es el hombre a quien se le excluye y discrimina. Pensemos en ciertas tareas del hogar, pensemos en ciertos trabajos o ciertos grupos sociales donde dicen, no, 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 esto no le corresponde al hombre. Ocurre igual en el sentido contrario, esto no le corresponde a la mujer. Entonces, por el sexo de una persona se le discrimina, más allá de por su capacidad. Y estas son 3 categorías importantes, pero cabe decir que existen otras muchas más. Y esto es por la causa de nuestros prejuicios, nuestra intolerancia y nuestra ignorancia.
Entonces, vamos a avanzar al siguiente punto. Y es el que dice, en Guatemala el racismo se ha convertido en un eje para organizar las relaciones de poder. Entonces, ¿qué es esto? Ya mencionamos, ¿no? Estas clases que se consideran superiores y que se han visto en el lugar de discriminar, sobre todo a la población indígena. Entonces, ¿qué ocurre? No solo ellos, sino también incluso estas élites económicas y sociales discriminan a las culturas xinca, garífuna e incluso a los mismos mestizos. Porque, ¿qué ocurre? Como tienen este aire de superioridad y estos prejuicios que nublan su razón, se creen en la posibilidad de caer por encima del otro. Y esto lo vemos todos los días. En el trabajo puede haber un jefe que se considera tan superior que puede tratar como a él se le antoje a los empleados. En los estudios, por ejemplo, un director, un maestro, un compañero de clase se cree superior a otros y entonces les discrimina. En la casa, en las familias, en los grupos de amigos, esto es un patrón que vemos que ocurre desde los inicios de nuestra historia como pueblo de Guatemala. Entonces es importante tenerlo bien presente, porque a través de esta forma de actuar vamos a poder identificar muchas y explicar muchos acontecimientos que han ocurrido en nuestra historia. Y aquí al final ponemos un ejemplo, y es de que la mayor muestra de este racismo, quizá la más palpable, o sea, la que es más visible, es el caso del genocidio en el conflicto armado interno. Si recordamos, y ya luego lo veremos más despacio, el conflicto armado interno fue una lucha entre el Estado conservador contra la guerrilla. Y esto ocurrió desde 1960 hasta 1996, en el siglo pasado. Entonces, durante estos años, que fueron 36 años de guerra en Guatemala, hubo un periodo en 1982 en el que fungía el presidente Ríos Montt. Seguro han escuchado su nombre en noticias, por un caso que se libró contra él en el 2013, o pues en muchos ambientes, porque ese es un personaje clave de nuestra historia. Pues este general, ciertamente militar, ¿qué hizo? Decretó que se fulminara, que se acabara con los pueblos de lo que él denominó el Triángulo Ixil. El Triángulo Ixil es una región, me parece, al norte de Alta Verapaz, y le dicen Triángulo Ixil porque son tres pueblos que están colocados como que fueran un triángulo. Entonces, estos tres pueblos fueron decretados que fueran fulminados por esta administración. Y entonces ya luego, como les mencionaba, se pudo juzgar este caso y se decretó que en Guatemala hubo genocidio. Que genocidio es el delito de querer acabar con una etnia, con una cultura, con una raza, con un grupo social. Quiero que avancemos a la siguiente. Esta que es la primera, quiero que es la que quedará mejor explicada. Entonces avanzamos a la segunda que dice el linaje y las relaciones de poder. ¿Qué sucede ahora aquí? Y les voy a leer. Red familiar. Conjunto de familias que figuran en la élite de poder y que conforman el núcleo oligárquico. Se convierten en estructuras de larga duración por. Entonces, antes de ir a estos numerales, vamos a explicar. Y es que, como quizá han oído hablar de la familia Castillo, por ejemplo, que son los que tienen la cervecería centroamericana. Si les suena un poquito más, La Gallo, Dorada Ice, Agua Pura Salvavidas. Son marcas que vemos normalmente en nuestro día a día.
Y estas marcas son los imperios económicos que han construido estas familias. Está también la familia que tiene el ron Botrán, que es la familia Botrán, y otras muchas familias que son de gran renombre. La familia Pais, del Hiper Pais, que seguro alguna vez han ido, y tantas familias, de verdad que son ciertas familias las que son muy sonadas y que se conoce su poder económico. ¿Y qué sucede? Esto no es algo de ahorita ni de hace 20 años. Estas familias han tenido este poder y muchas de ellas incluso desde la colonia, que recordemos que fueron aquellos años en los que dominó el reino de España aquí en Guatemala. Entonces, estas familias fueron constituyendo el poder, el territorio, el terreno, y se fueron apropiando de los recursos, concentrando una gran cantidad de recursos en sus familias. ¿Qué le da ese poder económico? Le da poder político. Y encontramos a miembros de esas familias inmersas en nuestra política nacional. Por ejemplo, recordemos a quien muchos años fue nuestro alcalde aquí en la ciudad de Guatemala y quien fue también presidente en 1996. Hablamos de Álvaro Arzú, quien representa a la familia Arzú, una gran familia cafetalera y de otros negocios aquí en Guatemala. Entonces, ¿cómo estas familias legitiman su poder? Hacen alianzas a través del matrimonio, es decir, que se casan con miembros de su propia familia o de otra familia de poder, para que el poder se quede concentrado ahí. O también las alianzas se pueden dar a través de negocios, haciendo alianzas. También encontramos la proximidad geográfica y el factor socio-racial. ¿Qué ocurre? Muchas de estas familias son de esta proximidad geográfica y el factor socio-racial. Estas familias se han concentrado en pequeños lugares de Guatemala. Es muy sonada, por ejemplo, la zona 10, la zona 14, y estos lugares, o Vista Hermosa, lugares que todos conocemos y hemos escuchado, porque son en donde se concentran estas familias de poder, conviviendo entre sí. Y factor socio-racial, ¿qué es? Porque ahí pertenecen a una misma sociedad, a un mismo círculo pequeño. Aquí llegamos a otro punto, que es la participación en las asociaciones políticas, religiosas o socioculturales. ¿Qué ocurre aquí? Y es de que estas familias participan dentro de la política. Ya lo hemos mencionado con Álvaro Arzú. Por ejemplo, está el señor Suger, que fue miembro del partido PAN. También es un miembro de estas familias. Y existen muchos ejemplos más de personas de poder y de estas familias poderosas que se han integrado en la política. ¿Por qué? Para que a través de la política sean respetados los intereses de estas familias, los intereses económicos y sociales. Y es así como van concentrando y manteniendo su poder. Avanzamos que también forman a sus propios intelectuales. ¿Qué es esto? Que existe toda una teoría y todo un constructo ideológico que legitima, y diciéndolo en otras palabras, que existe toda una línea de pensamiento. O sea, seguro se han encontrado con alguien que dice, no, es que siempre ha sido así, o que en el pensamiento es que tiene que ser así, o con la idea de que es que alguien nos tiene que gobernar, o con la idea de que es que no puede cambiar la situación. Entonces, son pensamientos y son ideas que están en nuestra sociedad y que al final del día lo que hacen es que estas familias se mantengan en el poder, que estas familias mantengan su estatus. Vamos a la siguiente. Y esta última es el poder del Estado.
y dice así: un Estado que no se observa como imparcial, sino a menudo es parcializado y que le da más privilegios a unos que a otros. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro Estado, en la mayoría del tiempo y en la mayoría de gobiernos, no vale la pena generalizar, pero cabe decir que lo que más se repite es que el Estado eh, sea un legitimador, es decir, sea ese organismo, esa estructura que ayude a dar privilegios a estas familias poderosas y no al pueblo. Entonces, muchas veces eh, podemos ver en nuestros gobernantes del día a día, este gobierno, los gobiernos pasados, tantas personas que, que pues eh, han ostentado el poder no para beneficio de todos, sino marcadamente se ve que lo hacen para beneficio de unos pocos, con acciones concretas, con leyes, con prohibiciones, con cosas muy concretas que uno va viendo para quién está el Estado, para quién trabaja. Y continúo leyendo, dice, como un aparato que aparentando estar al servicio de todos y con leyes que supuestamente son imparciales, demuestra su parcialidad a favor de unos y en contra de otros, inclinándose por las necesidades e intereses de un grupo y poniendo a su servicio sus funciones legislativa, técnico-administrativa y judicial. El gobierno representa indirecta o directamente a quienes tienen el poder real en una sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro gobierno muchas veces, más que ser esas personas y esas estructuras que trabajan en pro de todos, se convierten en una estructura y en un grupo de personas que solamente benefician a un pequeño grupo y que se apropian de este poder. Y entonces de esta forma concentran todos los recursos para su beneficio. Y aquí en este punto quiero asignarles una tarea. Y es de que hemos visto estos tres ejes, ¿no? Entonces, eh, quiero que de cada uno de ellos me den un ejemplo. Del primer eje, que es sobre el racismo, me den un ejemplo de una forma de discriminar. Luego, del segundo eje, de las familias poderosas, encuentren una familia, investigan de ella y me puedan decir en unas líneas en qué, de qué forma ellas tienen su poder, cuáles son sus empresas, qué miembros pertenecen a esta familia, una explicación de ello. Y tercero, quiero que busquen alguna acción que haya hecho algún gobierno que más allá de beneficiar a todo el pueblo, beneficie solamente a unos pocos. Les agradezco haber llegado hasta aquí y nos vemos en nuestra próxima clase. Estoy disponible para dudas.